¿Alguna vez te has preguntado cómo los mensajes persuaden, informan o divierten? ¿Y por qué ciertos anuncios nos convencen y otros no? La respuesta está en la teoría empírico-experimental, que busca entender los procesos de comunicación de manera científica y objetiva, revolucionando así nuestra comprensión de cómo nos comunicamos. Esa teoría, impulsada por la necesidad de comprender cómo influir en la opinión pública, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Autor principal. Kurt Howland fue un psicólogo experimental quien desarrolló esta teoría, la teoría empírico-experimental, centrándose en el estudio de la persuasión y el cambio de actitudes a través de la investigación empírica. Su trabajo fue clave para entender cómo los mensajes afectan la percepción y la conducta de las personas, abarcando también las dinámicas de grupo y el pensamiento. Posteriormente, en la década de 1980, Mauro Ball amplió esta teoría, profundizando en los procesos de comunicación y su impacto en la audiencia, revolucionando así nuestra comprensión de cómo nos comunicamos. La teoría empírico-experimental se fundó en los años 40 por Howland en la Universidad de Yale, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría surgió como respuesta a la teoría de la aguja hipodérmica, la cual sostenía que los medios de comunicación tenían un efecto directo y poderoso sobre el público. Como nació en la Segunda Guerra Mundial, sus investigaciones se realizan en el contexto de esta guerra, donde el objetivo principal era estudiar la eficacia óptima de la persuasión o el fracaso de la misma en algunas campañas. Esta corriente postula que la persuasión es posible siempre que la forma y la organización del mensaje sean adecuados a los factores personales que el destinatario activa en la interpretación del mismo mensaje, porque para que un mensaje sea efectivo debe de pasar por varias etapas, desde que lo vemos o escuchamos hasta que lo recordamos y lo aceptamos, y esto depende de muchos factores, como la credibilidad de quien lo dice o nuestras propias creencias. De hecho, esta teoría demostró que la audiencia no es una masa pasiva, sino un conjunto de individuos con experiencias, creencias y valores únicos. Esto quiere decir que la información no se absorbe de manera automática, sino que se filtra a través de nuestras percepciones influidas por nuestro contexto social, contexto cultural y económico. Todo esto afecta la percepción y la recepción de la información. Un ejemplo para esta teoría es la película El Maquinista. Esta película explora cómo la información que recibimos, tanto de nuestros sentidos como de los demás, puede ser manipulada para crear una realidad alterada. Esto se alinea con la idea central de la teoría empírico-experimental, de que nuestra percepción de la realidad está influenciada por diversos factores, incluyendo los mensajes que recibimos y las experiencias que vivimos. Esta teoría se basa en el modelo estímulo, reacción psicológica, respuesta. En la película, el estímulo es la privación crónica del sueño. Este es el evento externo que inicia toda la cadena de reacciones en el protagonista. En los procesos psicológicos, como la falta de sueño, distorsiona los sentidos de Trevor, haciéndole ver y oír cosas que no existen. También, Trevor desarrolla pensamientos irracionales y paranoicos. La falta de sueño intensifica las emociones de Trevor, haciéndolo más irritable, ansioso y desconfiado, y la disociación. Como mecanismo de defensa, Trevor puede experimentar momentos de desconexión de la realidad, como si estuviera observando su propia vida desde afuera. El efecto respuesta. En su comportamiento, Trevor comienza a actuar de manera extraña, descuida su apariencia y toma decisiones impulsivas. Se aleja de las personas y evita cualquier tipo de interacción social. Su cuerpo se debilita debido a la falta de sueño y nutrición adecuada, y experimenta visiones y creencias que no tienen base en la realidad. En resumen, la privación del sueño, o sea, el estímulo, desencadena una serie de procesos psicológicos en Trevor que alteran su percepción, pensamiento y emociones, lo que a su vez lleva a un comportamiento disfuncional y a una ruptura con la realidad. Este ejemplo del maquinista nos muestra cómo un estímulo aparentemente simple puede tener consecuencias profundas en nuestra mente y comportamiento. El punto de quiebre de esta teoría es que es mecanicista y es positivista, ya que se basa solo en lo que es verificable, observable y medible, pero también a la realidad la convierten en algo muy pequeño, además de que segmentan y generalizan diciendo, tú eres azul,
tú eres verde y tú eres rojo. Ya para concluir, recordemos que Howland nos ayuda a identificar el proceso de la persuasión en la audiencia, gracias a las investigaciones realizadas en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, Wolf concluyó que la influencia y la persuasión exigen conocer las características psicológicas del público. Muchas gracias por ver nuestra explicación sobre esta teoría. Hasta la próxima.